Que te lo tengan y tú lo vas leyendo tranquila. Compañeras, compañeros, voy a leer el manifiesto extremeño contra la crisis del capital. Y de nuevo llegó la crisis capitalista cuando ya casi nadie lo esperaba. Se acabó la abundancia y el consumo irresponsable. Se acabaron las promesas de prosperidad universal y sin límites. Volvió a repetirse una vez más la ceremonia de quiebras y desahucios entre los bancos y las grandes empresas transnacionales que hasta ayer parecían instituciones todopoderosas. Como un castillo de naipes, la pirámide de falsos pagarés y créditos ficticios se derrumba. El imperio del dinero se acaba y con él las relaciones sociales se deshacen. El trabajo se paraliza, la riqueza se evapora. ¿Es que nuestra vida también va a difuminarse con el falso lustre de los billetes de 500 euros? Hoy por fin nos podemos dar cuenta de que todo estaba mal organizado, que nuestro modo de vida era pan para hoy y hambre para mañana, que no es sostenible derroche de recursos escasos al que nos tenían acostumbrados, que es criminal el agotamiento de la riqueza natural de la tierra, que el mercado no puede hacer milagros, que no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades, que el capitalismo liberal es un atraco a mano armada con millones de muertos en la periferia del sistema, excluida del disfrute de los beneficios económicos. Y hoy por fin podríamos preguntarnos hasta qué punto hemos sido cómplices de los crímenes del capitalismo. No nos puede extrañar que los libros de cuentas no se puedan cuadrar. Después de haberse mantenido una economía sin control durante la década de la locura neoliberal. Cuentas ajenas, todo un éxito de ingeniería financiera. No nos puede extrañar que haya producido una profunda crisis de confianza en la economía de mercado, que hayan explosionado los actuales mecanismos que promueven la circulación del dinero y las mercancías, cuando es de todo sabido que hay parásitos multimillonarios que llevan décadas chupando la riqueza de los pueblos a través de la manipulación del mercado y las relaciones comerciales. Ni siquiera nos puede extrañar que a nuestros gobernantes no se les ocurra otra cosa que seguir alimentando a la bestia, regalar miles de millones de euros a la banca, después de llevar décadas ganando votaciones de ciudadanos que solo se preocupan de vivir tranquilos con sus pequeñas rentas. Pero quizás haya llegado ya la hora de que las rentas grandes y pequeñas estén acabándose y con ellas también termine esa pesadilla del capitalismo. Por eso saludamos la crisis del capitalismo con alborozo, como el anuncio de una nueva época, pues demasiado tiempo hemos tenido que aguantar la cultura del pelotazo, de los ejecutivos agresivos y los políticos del viva la Virgen, de la irresponsabilidad y el cinismo. Lo único que nos extraña es que esto no se haya producido antes. Sin embargo, el colapso de esas instituciones execrables podría traernos una situación todavía peor, si no actuamos consecuentemente en el sentido de combatir este modelo económico y político que ha sido responsable del estrepitoso fracaso de la humanidad moderna. Recordemos que la crisis de 1929 favoreció el auge de los movimientos fascistas y condujo a la Segunda Guerra Mundial con todas sus secuelas de tragedia que poblaron el mundo aquellos años. Por tanto, el problema es cómo salir de la crisis sin que eso suponga un retroceso brutal en los derechos humanos de los pueblos y no estemos hablando de la libertad de consumir ni de la libertad de comercio y empresa como hacen nuestros gobiernos liberales, sino de los derechos fundamentales de todo ser humano recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamado por la Asamblea General de la ONU en 1948. No es que la situación de los derechos humanos sea muy boyante en el momento actual, pero estamos seguros de que todo irá mejor, todo irá peor
por mantener un desarrollo y un modo de vida digno para todos los seres humanos. La globalización capitalista no ha sido capaz de garantizar los derechos humanos de miles de millones de personas en todo el globo, como se muestra en la poca eficacia que han tenido el llamamiento de la ONU para cumplir los objetivos del milenio. La persistencia de la guerra imperialista en Asia y en África, con millones de muertos, nos muestra la verdadera cara de los gobiernos y los empresarios que manejan los destinos de las naciones. Por citar algunos ejemplos, la masacre de Gaza y el genocidio de Kivu, la destrucción de Irak y Afganistán, la permanente violación de derechos en estados aliados al imperialismo como Colombia, Israel, Ruanda y el propio Estado español. Nos recuerdan que estamos muy lejos de conseguir un mínimo de justicia con el actual orden mundial fundado en el neoliberalismo. La destrucción del medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales debido al desarrollo de la industria contaminante por la acumulación del capital conducen a una tierra convertida en basurero por la codicia y el consumo derrochador de los privilegiados. La realidad nos hace pensar en la necesidad de profundos cambios en la organización de las relaciones sociales y de la producción económica. Y ahora que los ricos y los poderosos se han enredado con sus propias mentiras, tal vez esta crisis que nos han traído pueda convertirse en la esperanza de un mundo mejor. Nuestra salvación será acabar con la actual deriva de los países mal llamados desarrollados y que habría de calificar de depredadores suicidas. Y ese otro mundo posible no nacerá del actual orden mundial, dominado por las instituciones financieras neoliberales y protegidas por los ejércitos de la OTAN. Necesitamos un programa para salir de la crisis y necesitamos las fuerzas y las organizaciones capaces de cumplir ese programa, porque las instituciones y poderes establecidos no lo van a hacer. También en Extremadura hemos tenido que sufrir las políticas neoliberales en las reformas que son propias de la zona, el caciquismo político y el clientelismo económico, como ejemplo de una ciudadanía degradada, sometida por la pereza y el miedo a una subalternidad acomodativa. Mediante sus conocidas relaciones personales con el poder político, el empresario Gallardo se ha hecho con una importante cantidad de dinero, en buena medida atesorado a costa de los caudales públicos, junto con nuestros gobernantes, ha concebido un plan de desarrollo irracional y retrógrado para nuestra región, fundado en la industria contaminante: siderurgia, cementera, refinería, térmica, polo químico, etc.